Salmo 23, verso 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Las verdaderas riquezas de una persona no están en el bolsillo, ni en el garaje, ni en el banco. Las verdaderas riquezas de una persona están en su corazón. Y la Biblia habla de los tesoros, de la riqueza y de los tesoros, de la sabiduría y del conocimiento. No solamente del conocimiento de Dios, sino el conocimiento de todas las cosas que nos puedan llevar a tener una vida próspera en todo el sentido de la palabra, más ustedes que tienen la oportunidad de tener una correcta relación con Dios. Está la bendición, y cuando la bendición de Dios está no se puede tapar. Cuando no está no se la puede inventar, pero cuando la bendición está no se la puede tapar. Tenemos que aprender a mirar todas estas cosas. ¿Amén? Este pasaje muestra cómo Dios tiene el control de todo. Cuando nosotros no podemos tener el control de nada. En Hechos capítulo 17 dice Pablo, cuando hizo esa predicación ahí entre los griegos, dijo: el Dios que hizo todas las cosas que están en el cielo y en la tierra es Señor del cielo y de la tierra, y no es honrado por mano de hombre, ni habita en templos hechos por manos humanas, como si necesitase de algo, porque Él es el que da vida y aliento a todas las cosas, todas. O sea que todas las cosas que están por Él, y sin Él no habría absolutamente nada. Y dice: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación. No puedo vivir ni más ni menos. No puedo añadir ni quitar a mi estatura un codo. Por más de que haga lo que tenga que hacer, cuando me tenga que ir me voy. Y si no me tengo que ir, me puedo caer de 5 pisos y me puedo quebrar los huesos, pero no me voy a morir porque no es el día, porque eso está en el absoluto control de la sabiduría de Dios. No lo podemos manejar nosotros, ni los límites de la habitación. Quisiera vivir en Alaska, y bueno, no estoy en Argentina. ¿Por qué? Porque Dios tiene prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación, o sea, los lugares geográficos donde nos vamos a mover. Si mi papá nació en Italia y vino a vivir a Argentina, porque estaba ahí justamente escrito que Dios tenía prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación. Y dice, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle. Así que los años de vida que Dios le da al hombre y los espacios geográficos donde se mueven es la oportunidad para que busquen a Dios. ¿Ustedes lo encontraron? Pero ¿cuánta gente partieron del escenario de esta tierra sin saber a dónde está Dios? ¿Y a dónde fueron a parar? Porque no cumplieron el propósito para lo cual Dios los creó. Usted sabe que usted está en la tierra con un propósito, y ese muestra ese propósito. Ese pasaje muestra. Dios tiene prefijado el orden de los tiempos. No podemos controlar los días que vamos a vivir. Hermanos hemos tenido con nosotros acá, trabajando, nos hemos abrazado, reído, y le llegó el día que de repente le pasó algo y tenía que partir, y partió y se fue. ¿Qué es lo que nosotros podemos controlar? Santiago capítulo 4 dice el apóstol: vamos, como queriendo decir, abran los ojos, mis amados hermanos. Vamos, todos aquellos que dicen, mañana y pasado venderemos y ganaremos y haremos esto, cuando no tienen ni idea de lo que es mañana. ¿Quién puede tener el control de lo que va a pasar mañana? ¿Qué sabemos nosotros de lo que pueda pasar mañana? Por eso dice el verso 15, en lugar de lo cual deberían decir, si Dios lo permite, iré, haré, venderé y ganaré. Porque nosotros no tenemos un plan. Hemos, por medio del Evangelio, entrado a un plan de Dios.
Y si nosotros, y todo aquel que no entre al plan de Dios y esté, ¿no es cierto?, teniendo un plan, no va a tener por seguro, va a descubrir que no tiene el control de su vida, ni de su salud, ni de su economía, ni de sus hijos, por más de que lo meta dentro de una caja de zapatos. No tiene control de nada. Estoy hablando lejos de Dios. Cuando uno tiene un plan y lleva adelante ese plan y no se acuerda de Dios, va a descubrir, los años le va a enseñar y cuando termine de descubrirlo seguramente va a ser tarde, que no ha podido tener el control de nada. Hoy está bien, económicamente está pasando días de bendición y ¿qué sabe qué puede pasar mañana? En mi casa fue así, yo me crié en un hogar de abundancia, mi papá siempre trabajando, haciendo inversiones y nos criamos, yo me crié mirando los negocios, el mundo de los negocios, hasta que un día, puedo decir, sí lo puedo decir, bendito ese día, que una molestia en la cabeza de mi hermano salió que tenía un tumor atrás de los ojos, entre los dos oídos, y ahí se dieron cuenta en casa de que no tenían el control de nada. Todo lo que mi papá había labrado no le alcanzaba para pagar las operaciones del tumor en la cabeza de mi hermano y aún cuando se endeudó para que lo operaran después de la segunda operación, el médico le dijo que no se podía hacer más nada, que el tumor estaba ramificado en la base del cráneo y que no lo habían podido sacar cuando mi papá ya había gastado prácticamente todo. Y llegó un pastor que le habló, le predicó de Cristo, y mi papá no perdía 2 segundos para hablar con nadie, si no era para hacer algún negocio o algo de eso, pero ahí lo tuvo que escuchar, porque se dio cuenta que había perdido el control de las cosas que él pensaba que las tenía todas vigiladas. Un problema de salud lo llevó a descubrir que había perdido el control de la vida de su hijo. En la última operación le dijo al médico, yo vine de Italia después de la guerra y traje como todos los italianos, el valijón y los zapatones grandes de la nieve. Y lo que hice, lo hice acá en Argentina. Y todavía me siento fuerte y me siento bien. Yo le pongo todo lo que tengo a nombre suyo, pero quiero que a mi hijo lo cure. Yo no tengo problema de volver a empezar de cero de vuelta otra vez. Y el médico conmovido lo operó otra vez, pero le vino con la noticia de que no habían podido extirpar el tumor. Así llegamos todos nosotros al Señor. Estoy hablando de esto 20 y pico de años atrás. Por eso dije, bendito ese día, porque mi hermano está sano, se casó, es grande, tiene hijos. Este pastor le oró y se sanó. Cuando lo llevaron al médico encontraron que ni siquiera había cicatrices de las operaciones que ya había tenido. Y bueno, mi hermano tenía, no sé, 16, 17 años, tiene 47, 48 ahora. Ahí andaba el otro día, le dije que se ponga de pie para que ustedes lo conozcan. Así llegamos todos nosotros al Señor, con la necesidad de descubrir por medio de una aflicción cuánto necesitamos de Él, porque llega el momento a veces de la muerte y la muerte le muestra al hombre que lo humilla. La humillación más grande del ser humano es la muerte. La muerte le quita el orgullo, le quita la plata, la soberbia, la mujer, los hijos, le quita todo. Por eso la tremenda necesidad, no solamente de encontrar a Dios, sino de seguirlo y entender que Él es el Señor, como hablamos el otro día. Él es el que señorea en nuestras vidas. Él es el que señorea en nuestra economía. Él es el que señorea cuando me levanto, señorea cuando me acuesto. Él está conmigo, Él me acompaña. Si yo entro, Él me guía, me lleva. Prometió guardarnos, sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Por aprender a vivir dependiendo del Señor. Hace un tiempo, hablando con un empresario en San Miguel, contándome su problema, me llamó porque quería hablar conmigo y me dijo, es exitoso, en todas las cosas le va bien, tiene todo controlado, pero me dijo, hay algo que no soporto, que se me escape algo de las manos. Y se me escapó mi hijo de las manos, me enteré que se inició en las drogas. Esto pasó hace como un año atrás. Y el hijo se inició y hasta el día de hoy no lo pudo sacar. Se dio cuenta que no tenía el control de nada. Un día
Salió con su esposa, le cruzaron un auto, lo secuestraron, lo asaltaron, lo cortaron, lo lastimaron y se dio cuenta de que no tenemos seguridad de nada. Había un hombre, un norteamericano, que se llama, porque vive todavía, John Beckel. Nació en Estados Unidos y se crió en el seno de una familia cristiana. Él cuenta que mis padres iban a la iglesia, nosotros íbamos a la iglesia, pero yo con la iglesia siempre de tibio tirando a frío. Siempre. Unos años después que fui creciendo, contaba, mi padre tuvo la oportunidad, inició una fábrica de artefactos de calefacción. Y bueno, le iba bien, trabajaba bien. Yo pasé la etapa de la adolescencia, terminé los primeros estudios y se anotó para estudiar ingeniería aeronáutica. Se recibió, la fábrica del padre siguió creciendo y a los 26 años el crecimiento de la empresa hizo que el padre lo necesitara. Y a los 26 años vino a trabajar, se fue a trabajar en la empresa de calefacción con el padre. Todavía no se había acomodado, ni sabía cómo manejar las cosas, cuando unos poquitos días después, víctima de un ataque cardíaco, el padre falleció. Cuenta que con un tremendísimo dolor y sin estar preparado para nada, tuvo que asumir la responsabilidad, como a veces le pasa mucho, que parte del hogar. En la casa de mi esposa un día también, de un accidente, partió el hombre de la casa, quedaron las mujeres solas. Y bueno, con ese dolor, la necesidad de asumir la responsabilidad y tratar de tomar el control de las cosas para que todo siga marchando. Y él intentó, sin estar preparado, tomar el control de la empresa y terriblemente, unos poquitos días después, se desató un incendio. ¿Vio cuando parece que te pasan todas? Bueno, se desató un incendio que acabó con toda la fábrica. En ese momento cuenta que se le agravó tremendamente ese tremendo dolor que tenía en su corazón porque ni siquiera todavía había respirado de la muerte de su padre y se dio cuenta que iba a perder el control de todo, porque le agarraba desesperación de beber y de escapar de la realidad. Se dio cuenta que venía todo bien, venía todo hermoso, me recibí de ingeniero, la fábrica de mi padre creciendo, ¿para qué vamos a buscar de Dios? Pero se vino la noche, se vino muy oscuro, muy oscuro. Se dio cuenta que había perdido el control de su vida, de su economía, de su familia, porque ya prácticamente no tenía ni ganas de vivir. Pero cuenta que se preguntaba, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice de mal? ¿A dónde está mi pecado? ¿En qué es lo que perjudiqué? Y lógicamente, cuando uno dice así no va a tener respuesta, pero se acordó y se cumplió lo que dice en el libro del profeta Oseas, cuando Dios dice, yo, dice Dios, andaré y volveré a mi lugar hasta que busquen mi rostro. Yo sé que en su angustia me buscarán. Él siempre de tibio a frío. Y no, y después, y mañana, y sí, no, yo creo en el Señor, pero las cosas en mi vida las manejo yo. Volviendo en sí, como el hijo pródigo, le sucedió cuenta, sí, volviendo en sí, dijo, ya sé, voy a orar al Señor. Y dice que hizo una oración como nunca jamás había hecho en su vida. Y tuvo una experiencia tremenda, resultante de esa oración. Pero comenzó diciéndole al Señor, con lágrimas, Señor, me pasó esto, Señor, tú sabes que sucedió esto, he perdido el control de esto, perdí el control de mi vida, perdí el control de la economía, perdí el control de todo, no tengo más ganas de vivir, pero, me acuerdo, yo iba a la iglesia, yo sé que tú tienes el control de todo. Y ahí se quedó y dejó de orar, porque se le corrió el velo y se dio cuenta de algo que Dios le hizo entender. Dijo, claro, yo quiero tener el control de todo, pero yo sé que el control de todo lo tiene Dios. Entonces, cuando yo quiero tener el control de todo, estoy ocupando el lugar de Dios. Ahí me doy cuenta cuál es mi pecado. Ahí se dio cuenta
cuál fue su error. Se dio cuenta que no tenía el control de nada porque se le escaparon todas las cosas de las manos, pero tenía bien claro. Por ahí lo aprendió en la escuela bíblica porque dice, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. También, para que los hermanos se preocupen y manden a sus hijos a la escuela bíblica. Hay muchísimos testimonios de eso. Lo cierto que, orando al Señor, tuvo esa tremenda experiencia de lo que el Señor le hizo entender. Lógicamente, cuando nosotros queremos tener el control de todo, estamos ocupando el lugar de Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta y nos traiciona nuestro carácter y queremos manejar todas las cosas y nos olvidamos que el que tiene la soberanía de todo es el Señor. Nos olvidamos que hace poquitos días de reunión el Señor nos habló de que Él es el Señor. ¿Qué significa que es el Señor? Que señorea. No es el Señor por lo que hace, es el Señor por lo que es. Todas las cosas por Él existen y sin Él nada de lo que fue hecho habría sido hecho. En Él está la vida, la luz de los hombres. Él es todo. Y Él es el Señor no por lo que hace, sino por lo que es. Y cuando yo digo que Él es mi Señor, es el que señorea en mi vida porque sé que Él es soberano y tiene el control de todas las cosas. Entonces, cuando entendió, comenzó a congregarse mientras intentaba remontar su fábrica y cuenta de que mientras se empezó a congregar, en la medida que se iba congregando, las cosas se iban resolviendo, las cosas se empezaron a cerrar, las cosas se empezaron a acomodar y aprendió a descansar en el Señor y tuvo la gloriosa experiencia de descansar en el Señor cuando se viene la noche, como dice ese salmo que nosotros leímos. Como cuenta David de lo que es Dios para él y que Dios es soberano. Él tiene el control de todo, sí, pero se te va a venir la noche, seguro. Claro que se me va a venir la noche, pero quiero que sepa que después de la noche viene el día y durante la noche, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, voy a descansar. Voy a descansar porque ¿a quién no se le vino la noche? ¿A quién no se le vino la noche? Y sabemos que Dios hizo el día para trabajar e hizo la noche como un sueño reparador para dormir. La noche es para dormir. Ese es el título de la prédica de este día. Hay una canción por ahí que me hicieron escuchar un día que dice, la noche no es para dormir. No, esto no. La noche acá es para dormir. La noche es para descansar. La noche no tiene que quitarte el descanso. La noche te lo tiene que dar. Si Dios hizo la noche para dormir. Amén. Cuando hablamos de noche, en sentido espiritual, estamos hablando de ese sábado que hablamos el otro día, ese sábado interminable. Después del viernes de la trágica noticia, de la noticia de la vergüenza, de la noticia de la burla, de la noticia de la crucifixión, de la terrible noticia que nos cayó como una bomba atómica, vino ese sábado interminable y la noche representa ese sábado interminable a donde no hay respuesta, a donde hay silencio, a donde hasta se pierde el sentido de cercanía con el Señor. Es horrible porque también a todos nos ha pasado en alguna oportunidad. Se pierde hasta el sentido de cercanía con el Señor y si nos preguntan, ¿te sentís que estás en un desierto? Por ahí le diríamos, no, mirá, no me siento que estoy en un desierto, me parece que yo soy el desierto caminando. Me siento tan mal, pero qué glorioso poder aprender de cómo David en la noche descansaba. Porque si Dios hizo la noche, la hizo para dormir, pero no significa que si nosotros dormimos, Él también se duerme, porque dice, no se dormirá el que te guarda, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Mientras nosotros descansamos, Dios está haciendo algo. Hay un salmo que dice, me acosté y dormí.
y lo aclara. ¿Qué me importa? Digo, ya, ¿qué valor tiene para mí que dormiste? Todos dormimos. No, hay mucha gente que no duerme. No duerme. Y él dice, me acosté y dormí. ¿Y cómo hiciste para dormir con todos los problemas que tenés? Y contesta, él me sustentaba. Salmo 3, verso 5, me acosté y dormí porque él me sustentaba. Sustentar significa que mientras uno está descansando y va pasando la noche, el Señor te está alcanzando, te está sustentando, te está dando todo lo que necesitas, no te va a faltar nada. Pero eso se nota en la confesión. Por eso que tremendo este salmo que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Y por qué a vos no? ¿A David? ¿Y qué hay con yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos? ¿Por qué no podemos decir nosotros lo mismo que dijo él? ¿Él era un hijo de Dios? No, pero ustedes sí. O sea que si él lo dijo, lo pueden decir más todavía nosotros. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Dónde está usted ahora? Piense. Piense. ¿Usted está plantado en el desierto donde hay sequedad y no hay agua? ¿O usted es un árbol plantado junto a muchas aguas que bebe la savia que Dios le está dando para que su hoja esté verde? Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Sí, pero se te viene la noche, David, seguro. Pero aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, yo voy a dormir, voy a descansar. Porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mientras yo estoy descansando, Él está haciendo algo. Él me está sustentando. Él me está alcanzando. Aprendí a depender de Él. Él tiene el control de todo. Yo no tengo un plan. Estoy en el plan de Él. Él me lleva porque me levanto, me guía y todo lo que pasa, pasa porque Él lo permite. No se me escapa nada de las manos. Nada se me escapa de las manos. Nada. Uno de los peligros más grandes es que los hijos se nos escapen de las manos, que ya no lo podemos controlar y ese día va a llegar. Ese día va a llegar y tenemos que ser sabios y aprender a depender del Señor. Darle la oportunidad, que escuchen la palabra de Dios, que aprendan lo que está bien y que aprendan lo que está mal. Y en algún momento van a tomar la decisión en la cual nosotros no vamos a poder hacer nada. Pero sí podemos hacer algo cuando nadie nos ve, como hemos hecho muchos de nosotros. Cerrar la puerta, meternos ahí, yo siempre le cuento, me meto en el baño, ahí no te molesta nadie. Cuando no quiero que me moleste nadie, me molesta en el baño. Pablo, ¿dónde estás? Estoy en el baño. Ah, listo, no lo moleste, está en el baño. En el baño no te molesta nadie. Ahí presento eso que pienso que se me quiere escapar de las manos. Presento una hija, presento a la otra, o presento a alguno de ustedes. Y confío en el Señor, que no va a pasar absolutamente nada, que Él no lo permita. ¿Por qué? ¿Tenés el control de algo? Mi Dios tiene el control de todo. Y yo estoy seguro, estoy segura, que Dios tiene el control de todo. No me dejará, no me desamparará. Y si algo tiene que suceder, que se me viene la noche, Él me va a estar sustentando. Porque le encontré la vuelta ahora. Él tiene prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Nosotros lo buscamos, lo encontramos y lo seguimos. Cuando muchos seres humanos, igual que nosotros, ni siquiera lo han encontrado. Y cuando hay muchos cristianos que andan dando vueltas por un montón de iglesias esperando, buscando lugar donde congregarse, usted ya lo encontró. Y echó raíces. Y viene y se sienta en la mesa del banquete porque Dios lo alimenta con verdadera comida. Y luce como ese salmo que dice, bienaventurado el hombre, la mujer, que medita de día y de noche en la palabra que la tiene, porque no la tiene, ¿cómo medita? Entonces, como un árbol plantado junto a muchas aguas,
en donde su hoja siempre está verde y dará fruto en su tiempo. Ni antes ni después, pero da. Un día al Señor también se le vino la noche. Gritó: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Qué tremendo, ¿no? Los garrotazos que le dieron, los azotes que le dieron, y como cordero fue al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Nosotros oramos, decimos, por sus llagas nosotros fuimos curados, pero por sus llagas, las llagas se la causaron en la espalda a él, con el látigo de Roma, entregado por su propio pueblo, pero no dijo nada. ¿Le habrán dado 40 menos 1? Seguro. ¿Cómo le habrán dejado la espalda? Porque después le golpeaban con una caña en la cabeza teniendo una corona de espinas. ¿Ve una corona de espinas? Lo que duele, una espina en la cabeza, y le golpeaban con la caña en la cabeza. Le arrancaban la barba, le vendaban los ojos y le daban bofetadas diciendo: profetiza, profetiza, ¿quién te golpeó? No dijo nada. Nada. Qué tremendo que no se quejó. No dijo nada. Pero en un momento se vino la noche sobre él. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y cuando Dios a Cristo lo hizo pecado por nosotros, lo tuvo que abandonar. Estaba solo. No iba a cargar Dios el pecado sobre una persona llena del Espíritu Santo. No, se lo quitó, porque lo hizo pecado a Cristo en ese momento. Y dice que vinieron a las 12 del mediodía como tiniebla. Se hizo de noche a la mitad del día. Se le vino la noche. De la hora sexta a la hora novena hubo tinieblas, pero hubo tinieblas en la mitad del día. Pero en un momento, descansando, el Señor dijo: consumado es. Mientras él estaba descansando, Dios estaba quitando la muerte y sacando a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio que hoy nosotros estamos disfrutando. Y así siguió la noche del viernes y la terrible noche del sábado. Pero el domingo a la mañana amaneció. La tumba estaba abierta. Él ya no estaba ahí. Ahora ya nadie puede golpearle con una caña en la cabeza. Y nosotros vamos siguiendo las huellas que dejaron sus pisadas. Siempre, mi amado hermano, mi amada hermana, siempre que se le venga la noche, porque la noche tiene que venir. Dios hizo el día y la noche, y no me diga que usted no va a pasar nunca ninguna noche. ¿Cómo no? Vamos. Por favor. La noche se viene, pero tiene que saber que si viene la noche es para que venga el día, pero tiene que descansar. Hay problemas que se nos presentan que no se lo puede resolver enseguida. Por eso dice, aunque aparezca y desaparezca del valle de sombra y de muerte. No, dice, aunque ande. ¿Y cuánto tiempo voy a estar ahí? Él sabe. No es el tiempo que yo voy a estar en valle de sombra y de muerte pasando la noche, sino el saber que tu vara y tu cayado me infunden aliento. No se dormirá ni te dejará el que te guarda, jamás. Así que, mis amados hermanos, ¿a quién le estará hablando el Señor, no? ¿A quién le estará hablando el Señor? Yo me acuerdo de mis chicas cuando querían empezar a agarrar la calle, uno le agarra, el que es hombre, con las hijas mujeres le agarra la desesperación. Pero el Señor estuvo con nosotros. El Señor estuvo con nosotros y bueno, pasó lo que Dios permitió que tenía que pasar, pero la bendición se ve, las chicas siguen estando con nosotros y sabemos que todo va marchando bien porque Él es el Dios y el Señor de mi vida. Le sirvo a Él, trabajo para Él, confío en Él, espero en Él y no tengo ninguna confianza en mí de nada. Por eso que nunca me quiero poner de ejemplo de ustedes. Yo no soy ejemplo de ustedes. Cristo es nuestro ejemplo
Y cuando lo copiamos a Él, entonces ustedes tienen que imitar a mí cuando me ven que lo copiamos a Él. Pero después humanamente, ¿yo qué le puedo decir? Humanamente no soy ejemplo de nadie. Pero espiritualmente y en la fe puedo ser ejemplo de muchos. A eso me quiero referir. ¿Amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos están más tranquilos? ¿Pueden soltar el aire? Seguro. Si hoy nos reunimos para completar lo que falta a la fe, nos reunimos para nutrir la fe, nos reunimos para infundir aliento por medio de la palabra de Dios en la vida de todos mis amados hermanos. Así que bueno, ¿cuánto entendieron? ¿Para qué vamos a seguir hablando? Nos ponemos de pie y oramos al Señor.